Bien, tenemos aquí un conjunto de datos que corresponde al porcentaje de población mayor de 15 años que tiene analfabetismo en las entidades federativas de México. Pues aquí aparecen ya de manera ordenada en función al porcentaje, en manera ascendente, las entidades y su porcentaje de analfabetismo correspondiente, es decir, está de menor a mayor en ambos casos. Vamos a hacer un análisis de estas dos tablas. Tenemos entonces el analfabetismo en 2010 y en 2015. Un primer acercamiento puede ser el diagrama de tallo y hoja. Pues el diagrama de tallo y hoja nos muestra en cierta medida el comportamiento que tienen nuestros datos y la tendencia que mantienen esos datos. Para el diagrama de tallo y hoja tenemos que dejar un último dígito que va a ir formando la hoja, por lo tanto los demás corresponden al tallo. Para estos datos que tenemos, entonces empezamos con un tallo de 2, y en el caso del primer dato para la Ciudad de México, entonces este es 2 y aquí correspondería a la hoja. Esto es como si nosotros tuviéramos 2.1, así leemos este dato. Entonces el siguiente, en el caso de Nuevo León, 2.2 nos llevaría a tener aquí una hoja de 2. Para Baja California serían 6 y el siguiente 6. Entonces aquí quedarían nuestro tallo y hoja de estas primeras entidades federativas. La primera sería entonces 2.1, la siguiente es 2.2, 2.6 y 2.6. Así vamos formando el tallo y la hoja. Entonces pasamos al siguiente tallo, que sería con 3. Entonces empezamos con esta entidad Sonora que tiene un índice de 3.0. Después continuamos con Baja California Sur, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 y 3.8. Son estas entidades las que estamos trabajando. Ahora vamos con las del tallo 4, estas entidades. Pues acá nos queda como tallo 4. La primera entidad como hoja tiene 0.4, entonces colocamos un 4. La siguiente también tiene una hoja de 4 y la última tiene una hoja de 8, esta entidad Quintana Roo. El siguiente tallo es 5, 5.0 para Sinaloa, 5.1, 5.2, 5.5. El siguiente tallo es 6, 6.3, 6.3 y 6.4. Siguiente tallo 7.1 y 7.9. 8.2, 8.3 en el caso de Campeche, y ya cambiamos de tallo al 9.2. El siguiente tallo es 10, 10.2 y 10.2 para Hidalgo y Michoacán, 10.4. Siguiente tallo 11, 11.4. De ahí brincamos hasta el tallo 16, 16.7 y 17. 16, aquí faltó el 16.3 que corresponde a Oaxaca. Lo colocamos 16.3 y 16.7. Y finalmente 17.8. Entonces aquí es muy importante tener el orden de los datos, ordenados los datos, como en este caso de manera ascendente, para facilitar el orden del tallo y hoja. Nos vamos viendo acá. Este tallo y hoja nos permite ver rápidamente los extremos. Hubo poblaciones, entidades que tuvieron índices de analfabetismo del 2% y el extremo superior del 16 y el 17%. Eso fue en el año 2010. Ahora analizaremos el comportamiento de los datos del año 2015, el índice de analfabetismo para el mismo sector de población, pero en 2015. Entonces empezamos con Ciudad de México, un tallo de 1, y continuamos con su hoja, que es 5. La siguiente entidad, Nuevo León, también tiene un tallo de 1 y con una hoja de 6. Después tenemos un tallo de 2, Baja California 2.0. Voy a separarlas un poco para que tengamos un poco más de perspectiva en la separación del tallo y la hoja. 1.5,
y 1.6. Después 2.0, 2.0 también para Coahuila y Baja California. Después tenemos 2.2, 2.5, 2.6, 2.6. Continuamos con un tallo de 3, 3.0, 3.2, 3.3, 3.5, 0.9, 0.9 y 0.9 para estas tres entidades federativas. Ahora vamos con las siguientes entidades federativas con un tallo de 4 y una hoja de 4.2, 4.4, 4.5. Luego tenemos un tallo 5, 5.0 para Nayarit, 5.0 continuamos para Morelos y 5.4 Tabasco. Un tallo de 6.3, seguimos con 6.3, 6.6. El siguiente tallo entonces es de 7, 7.4, 8, 8.2, 8.3, 8.3. Y luego tenemos a 9.4, 13.3, 13.6, 14.8 y ya, son nuestros datos. Entonces vemos de inicio, acá podemos observar que en el año 2010 los extremos iban en la parte inferior 2.1 y en la parte superior 17.8, es decir, había una entidad que tuvo un índice de analfabetismo de 17.8 para ese sector de la población y una entidad de 2.1, entonces hay una distancia pues grande, son 15 puntos prácticamente de distancia, 15 puntos porcentuales. En 2015 vemos que el extremo inferior descendió de 2.1 a 1.5 y 1.6 en su extremo inferior. Entonces eso habla bien porque quiere decir que el índice de analfabetismo pues está decreciendo y que hay más personas que ya pueden leer y escribir. En el extremo superior vemos que las entidades que aparecían con 16 o 17, bueno, ahora esos porcentajes han descendido a 13 y a 14. También vemos acá en el 3, sobre todo en la parte del 3 teníamos, y en el 2 teníamos 1, 2, 3, 4 entidades. Y ahora en el 2015 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 entidades. Tenemos más entidades que tienen un porcentaje de 2%, es decir, las entidades se van ajustando o tienen una tendencia a descender el porcentaje de analfabetismo, ¿no? Se están corriendo hacia los porcentajes menores. Lo mismo sucede en el 3. Aquí en el 2010 teníamos con 3% de analfabetismo, teníamos a 6 entidades. Aquí tenemos a 3, a 6, a 7 entidades. Entonces vemos que se está disminuyendo el índice de analfabetismo y pues eso es bastante positivo, esa es una muy buena noticia. Entonces este es un uso del diagrama de tallo y hoja que nos permite hacer un análisis exploratorio de nuestros datos. Ahora, utilizaremos estos mismos datos, vamos a insertarlos nuevamente, pero ahora para hacer un análisis de estadísticos puntuales, pues tengo acá la entidad las entidades con su índice de analfabetismo en 2010. Voy a insertar ahora las del 2015, también aquí ya están. Tenemos aquí ya 2010 y 2015. Vamos a hacer un análisis ya con algunos estadísticos numéricos bastante comunes, pero vamos a trabajarlos. A ver, entonces tenemos acá, vamos a empezar con la media. La media es una medida estadística, o sea, un estadístico muy común. La media aritmética es igual
a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi entre n, entre el número de datos que tengamos. En este caso tenemos n es igual a 32 entidades. Usamos n minúscula cuando se trate de una muestra y n mayúscula cuando tengamos el conjunto de elementos de una población. Entonces, si consideramos que estos son el conjunto de elementos de una población, entonces aquí tendríamos n, es decir, es el total de elementos que tenemos. Aquí tenemos 32 entidades y tenemos 32 porcentajes. Podemos asumir que se trata del total de la población, ¿no? O sea, tenemos 32. Si tuviéramos, por ejemplo, 100 entidades, ¿no? Y de esas 100 nada más estamos extrayendo 15 entidades para analizar su porcentaje en general, entonces tendríamos una muestra, trabajaríamos con n minúscula. O en este caso, de las 32 entidades, de las 32 entidades, nosotros podríamos extraer nada más 8 entidades para su análisis, entonces n minúscula sería igual a 8. Bueno, entonces acá tenemos 32 unidades. Lo que nos dice la media es que es la sumatoria desde xi igual a 1 hasta n. ¿Quién es xi? Pues este es x1, x1, x2, así nos seguimos sucesivamente, x3, x4, hasta llegar a x31. Tenemos que sumar todas esas x. Desde x1 hasta x32 hacemos la sumatoria y dividimos entre 32 y esa sería la media. Entonces voy a colocarla acá como media del año 2010 y voy a insertar la sumatoria de todos esos datos desde el 2010. Tengo una sumatoria de 217.2 y eso lo divido entre 32 entidades que estoy analizando y obtengo una media de 6.8. 6.8 esa es la media aritmética para el año 2010. Ahora repito el procedimiento para el año 2015 y para el año 2015 la coloco como media del año 2015 es igual a la sumatoria. Esta sumatoria es 172.7, es decir, la suma de todos estos datos. La suma de todos esos datos me da 172.7 y lo divido entre 32, que es el número de datos que tengo, y obtengo una media de 5.4. Bueno, entonces acá vemos que sí hubo un cambio, bueno, en términos generales hubo un cambio del índice de analfabetismo en México. De 2010 el porcentaje promedio de población analfabeta mayor de 15 años era de 6.8%. En 2015 ese porcentaje descendió a 5.4%. Estamos hablando de un descenso de 1.4%. Esto es pues una noticia pues bastante positiva, que haya más poblaciones que tengan ese dominio tan necesario de esa habilidad. Entonces tenemos aquí la media. Ahora, la media nos da una idea de cómo es el comportamiento, hacia dónde se centran los datos, cuál es la tendencia que tienen esos datos, cómo se colocan en su distribución. Pero hay otro indicador que nos puede servir bastante, que son los cuartiles, en términos generales los percentiles y la mediana. Bueno, para eso voy a traer una imagen. Esta imagen la imagen que voy a insertar corresponde al libro de Anderson y Williams, Estadística para negocios y economía, y es los autores manejan una forma muy práctica del cálculo de los percentiles. El percentil es, si nosotros tenemos un conjunto de datos, el percentil
viene de por ciento, entonces de 100, entonces este percentil, el percentil corresponde a dividir el dato, esa cantidad de datos, en 100 partes iguales. Entonces, si tenemos el percentil 1, corresponde a que ahí se concentra el 1% de los datos. El percentil 30, si estos son todos nuestros datos, el percentil 1, pues sería nada más esta parte, el 1% de los datos. El percentil 30, pues correspondería a albergar el 30% de nuestros datos. El percentil 50, pues es el que alberga al 50% de nuestros datos. El percentil 99, pues es el que prácticamente nos representaría a todos los datos, ¿no? Es decir, es el límite que tenemos donde se van acumulando estos datos. Entonces aquí podemos calcular, si este es nuestro conjunto de datos, podemos dividirlo a la mitad y sería nuestro percentil 50. Es decir, de ahí hacia abajo estaría el 50% de los datos. Nuestro percentil 25 pues sería el 25% y el percentil 75 el 75%. Este percentil 25 también se llama primer cuartil porque es el primer cuarto, ¿no? Este percentil 2 pues es el segundo cuarto, nuestro segundo cuartil, y el percentil 75 sería el cuartil 3. Ahora, este percentil Q2 también se conoce como mediana. Esta es la mediana de los datos. El percentil 2, el percentil 50. El percentil 50 o el cuartil 2 es la mediana de nuestros datos. La mediana de nuestros datos entonces divide al conjunto de datos a la mitad. A partir de ahí se encuentran hacia arriba la mitad de los datos y hacia abajo pues la otra mitad de los datos. Bueno, vamos a calcular para este caso que tenemos 32 datos, vamos a calcular los cuartiles 1, 2 y 3. Bueno, empezamos con el cuartil 1. El cuartil 1. Voy a trabajar primero con el año 2010. Bueno, ahorita hacemos el análisis. Vamos a calcular primero la posición. La posición. Nos dice, Anderson nos recomienda ordenar los datos de modo ascendente. Ya lo tenemos hecho en la tabla. Ya están de menor a mayor. Acá. Ya tenemos el paso 1. Paso 2. Calcule un índice I. Esta I es la posición donde se va a encontrar nuestro cuartil 1. Entonces voy a calcular mi I. Le voy a poner mi I para la posición 25 o la I de Q1. Voy a poner acá la I de Q1. Esta es igual, dice, a P. Pues quiero el percentil 25, que es mi primer cuartil. Primer cuarto sobre 100 por N, el conjunto de datos. Tengo 32 datos. Bueno, entonces 25 entre 100 pues es un cuarto, y un cuarto por 32 pues me da 8. Esa es mi I para el cuartil 1. Ahora sigo la I para el cuartil 2. Recordemos que el cuartil 2 también es la mediana. Entonces es el cuartil 2, es el 50%, 2 cuartos sobre 100 por 32, que son el número de entidades federativas que tengo analizando. Entonces esto me da 16. Y finalmente calculo la I para mi cuartil 3 o mi percentil 75, mi 75 sobre 100 por 32. Y esto es igual a 0.75, que es 75 entre 100 por 32, y esto me da 24. Bueno, estas son las posiciones donde se encuentran cada uno de esos cuartiles. Ahora me dice, si I no es un número entero, redondéelo. El siguiente entero mayor I identifica la posición del percentil. Es decir, si hubiéramos obtenido, por ejemplo, acá en lugar de 8, hubiéramos obtenido 8.2, tendríamos que redondear al siguiente mayor. Entonces tendríamos que ir a la posición 9 y buscar el dato 9. Bueno, no es el caso. Nos dice, si I es un entero, que es nuestro caso para los 3 cuartiles que calculamos, si I es un entero, el pésimo percentil, o sea, nuestro percentil, en este caso 25, 50 o 75, es el promedio de las posiciones I e I más 1.
Si aquí mi posición I es 8, entonces mi posición I más 1 pues es 9. Entonces voy a ir a buscar el dato 8 y el dato 9. Tengo que buscar X8 y X9. Está ahí, nada más me está dando la identificación de la posición. Entonces tengo que buscar los datos 8 y 9. Entonces veamos acá, tenemos 3, 4, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamaulipas. Tamaulipas tiene la posición 8. Y quedamos que era I e I más 1. Entonces son Tamaulipas y Chihuahua. 8 y 9. 8 y 9 y hay que promediar. Es lo que nos recomienda Anderson, el promedio. El promedio entonces de Tamaulipas y Chihuahua, 3.6 y 3.7. Voy a ponerlos acá abajo. Mi cuartil 1. Mi cuartil 1 le voy a poner 2010. Mi cuartil 1 para 2010 es la media entre Tamaulipas y Chihuahua, que eran 3.6 más 3.7 entre 2. Por lo tanto, mi cuartil 1 es 3.65. Ese es mi 3.65, ¿no? 3.6 más 3.7 entre 2. 3.65. Ese es el cuartil 1. Ahora, el cuartil 2, igual para 2010. El cuartil 2 entonces está en la posición 16, que sería el promedio entonces entre 16 y 17. Tenemos que buscar las posiciones 16 y 17. Entonces nuevamente Tamaulipas era 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entre Tlaxcala y Zacatecas. 16, Tlaxcala y Zacatecas. El promedio entre 5.2 y 5.5. Entonces acá tenemos como cuartil 2, 5.2 más 5.5 entre 2. Entonces ahora, a partir de esto sacamos el promedio de 5.2 y 5.5, y esto nos da una media de 5.35. Mi cuartil 2 por lo tanto es 5.35. ese es el cuartil 2. Finalmente el cuartil 3 para 2010, recordemos que tenía una posición de 24, entonces va a ser la media entre el dato 24 y el dato 25. Entonces acá teníamos la posición 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces es Campeche. El cuartil 3 va a estar entre Campeche y Yucatán, 8.3 y 9.2. 8.3 y 9.2. Aquí va a estar mi tercer cuartil. 8.3 y 9.2 su promedio. Por lo tanto, mi cuartil 3 es de 8.75. 8.75. Ahí están mis tres cuartiles para el año 2010. Se repite el proceso, como tenemos la misma cantidad de datos, 32 datos, entonces son las mismas posiciones. Repetimos el proceso para el año
2015, es decir, el cuartil 1 va a estar entre los datos 8 y 9, su promedio de 8 y 9. 8 y 9. Pues otra vez buscamos dato 1, 2, 3, 5, 6, 8. Chihuahua y Tamaulipas ahora. Chihuahua y Tamaulipas. 2.6 y 3. Entonces el cuartil 1 va a ser la media entre Chihuahua y Tamaulipas. Chihuahua y Tamaulipas para 2015. Y es 3, la media. Para el cuartil 2 o la mediana, la posición 16 y 17. Entonces si Chihuahua era 8, Tamaulipas 9, tenemos acá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sinaloa y Zacatecas. Acá va a estar entre Sinaloa y Zacatecas. La media de Sinaloa y Zacatecas 4.3 sería el cuartil 2, 4.3. Y finalmente el cuartil 3 para 2015 serían las posiciones 24 y 25, la media de 24 y 25. Entonces decíamos aquí era 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Yucatán y Campeche. 24 y 25. Campeche y Yucatán. 6.6 y 7.4. Entonces nuestro cuartil 3 debe de ser 7.0. Esos son nuestros cuartiles para el año 2015. Ahora vamos a compararlos. Vean, en 2010 25% de los estados, de las entidades federativas, 25% el cuartil 1, 25% de estos estados, de estos 32 estados, 25% de ellos tenían un índice de analfabetismo de 3.65 o menos. Y en el 2015 el 25% tuvo un índice de analfabetismo de 3% menos, quiere decir que descendió efectivamente el índice de analfabetismo. En 2010 la mitad de los estados, es decir, 16 entidades federativas, tenían un índice de analfabetismo de 5.3 y en 2015 este porcentaje bajó a 4.3%. Es decir, aquí había 16 entidades que tenían un índice de analfabetismo de 5.3%. En 2015 se redujo a 4%. Y en 2010 el 75% de las entidades, es decir, 24 de las 32, tenían un índice de analfabetismo de 8.7. En 2015 se redujo a 7%, quiere decir que se ha ido avanzando. Entonces recordemos que el cuartil 2 corresponde al percentil 50 y también lo nombramos como mediana, y es el que divide a los datos en la mitad, ¿sí? 50% de los datos se encuentra antes de ese valor y 50% de los datos se encuentra después de ese valor. Es como una balanza, ¿no?, la que parte a los datos en dos. Una forma de comparar estos datos es a través de un diagrama de cajas. Vamos a hacer un diagrama de cajas. Voy a ponerlo de negro para que hagamos después las cajas con otro color. Entonces acá tenemos este diagrama de cajas. Aquí en este eje vamos a colocar, le voy a colocar 2010 y 2015, porque son los dos grupos de datos que estamos analizando.
Ahora, el valor de los ejes va a estar en función a los cuartiles. Bueno, tenemos nuestro cuartil 1 de 3.6 y de 3, entonces voy a colocarlo acá, cuartil 1. Bueno, aquí le voy a colocar 3 y le voy a colocar 6. Déjenme poner cuadrícula, aplicar. Entonces acá, esta línea la voy a dejar como 3. Como 3 acá tengo el 3. Por lo tanto, mi cuartil en el 2010 es 3.65. 3.65, si este es 3, uy, es que se me amplía mucho. 3 puntos debe estar por acá, entre el 3 y el 4. 3.65. Este es mi cuartil 1. Mi cuartil 2, 5.35. Entonces este es 3, 4, 5 y 6. 5.35 está por acá, mi cuartil 2. Y mi cuartil 3, 8.75. Este es 6, 7, 8 y 9. 8.75, mi cuartil 3 está por acá. Bueno, y uno de estas líneas. Ahora voy con 2015. 2015 tiene como primer cuartil a 3. Entonces este va exacto sobre la línea 3. Como mediana tiene 4.3. Entonces es 3, 4, 4.3. Arribita del 4.3. Y como tercer cuartil 7.0. Y uno mis cajitas. Ahora voy a empezar con 2010 y voy a hacer Q1 menos Q3. Esto es lo mismo a Q3 menos Q1, perdón, porque Q3 es mayor, si no nos daría una cantidad negativa. Q3 menos Q1. Entonces Q3 vale 8.75 menos 3.65. Esto me da 5.1. Y repito mi procedimiento con 2015. Q3 menos Q1. Q3 menos Q1 es 7 menos 3, 4. Ahora, esto de acá que acabamos de calcular se llama rango intercuartil. Este es mi rango intercuartil. Ahora tengo que usar 1.5 veces el rango intercuartil para calcular la amplitud que pueden tener los datos. Ahorita vamos a ver. Entonces 1.5 por 5.1 es lo que tenemos que hacer con esta regla. Nos da 1.5 veces el rango intercuartil, 7.65. Y en la otra serían 4 por 1.5 y esto me da 6. 1.5 veces el rango intercuartil es igual a 6. Esto es la amplitud que pueden llegar a tener los datos. Es decir, en el 2010 mi tercer cuartil vale 8.75, esta línea. 8.75 más 7.65 que acabamos de calcular, más 7.65 me da 16.4, lo voy a poner por acá, 16, como referencia lo voy a poner nada más, 16.4, lo voy a poner así para identificar que es una referencia. Y hacia abajo sería el primer cuartil, que es 3.65 menos 1.5 veces el rango intercuartil, me daría menos 4. Bueno, pero no puedo tener números negativos porque es una variable que no me lo permite. No puedo tener menos 2% de índice de analfabetismo, entonces su valor mínimo pues sería 0.
este sería su límite. ¿Eso para qué me sirve? Ahora busco mi número mayor y mi número menor. En el 2010 el menor es 2.1, por lo tanto trazo a partir de acá una línea que llegue hasta el 2.1. El 2.1 sería por acá. Y en la parte superior voy a tener en cuenta que mi límite es 16.4. Entonces puedo tener valores que se pasen, y así sucede. Miren, 16.3 queda dentro de ese límite, pero 16.7 y 16.8 no. Entonces trazo una línea hasta 16.3. Voy a pensar que es hasta acá, 16.3. Voy a quitar esta línea porque nada más era como referencia para tener una idea de cómo era el comportamiento. 16.3. Hasta ahí llegaría. Ahora, me quedaron dos datos fuera de ese valor de 16.4 que era el límite, 16.7 y 17.8. 16.7 y 17.8. Los coloco con un asterisco. ¿Qué me indica eso? Que estos son valores atípicos. Quiere decir que están más allá de la variación que nosotros esperaríamos que ocurriera en esos datos. Estos son valores atípicos, así se conoce. Siempre que tengamos valores atípicos los vamos a expresar así dentro de un diagrama de cajas. Entonces ahora con el 2015, recuerden que 1.5 veces mi rango intercuartil es 6. Entonces mi cuartil 3 era 7. 7 más 6, 13. Voy a poner por acá era aproximadamente. Voy a pensar que este es aproximadamente el 13 y ahí es el límite de variación. Y hacia abajo pues tengo 3 menos 6 serían menos 3, pero como la variable no me permite valores negativos, entonces su límite nuevamente va a ser este eje, el 0. Bueno, ahora trazo los bigotes de estos diagramas, de este diagrama del 2015. Mi valor menor es 1.5, que está dentro del rango de variación, entonces trazo el bigote hasta 1.5, ahí está. Y en el extremo superior recordemos que era el límite de 7 más 6, 13. 13. Bueno, entonces observo. ¿Hay valores mayores que 13? Sí, tengo 3. Entonces trazo el bigote hasta el valor máximo que está dentro de ese rango, 9.4. Bueno, me voy a mi gráfica y trazo ahora hasta 9.4. Mi bigote, voy a pensar que hasta acá es el 9.4. Ahora, ¿tengo valores mayores de 13? Sí, 13.3, 13.6 y 14.8. Bueno, esos los represento como valores atípicos, 13.3, 13.6 y si no mal recuerdo eran 14.8. Ahí están mis tres valores atípicos. Es decir, esas entidades tienen un índice de analfabetismo más allá de lo que nosotros esperaríamos de acuerdo a la variación propia que tienen estos datos. Pero los diagramas de caja son muy útiles porque nos permiten comparar la variación. Ahora, algo muy importante que debemos poner acá también es la media. La media para 2010 era 6.8, que estaría por acá. 6.8. Y para 2015, 5.4. 5.4. Aquí pongamos atención en una cosa. Observen, la media está acá y la mediana está acá. La media está acá y la mediana está acá. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la mediana nos dice la mitad de las entidades, es decir, 16 entidades, tienen este índice de analfabetismo hacia abajo. Es decir, aquí se encuentran 16 entidades, 16 estados tienen estos porcentajes de analfabetismo. En 2015, igual, creció un poquito la variación, pero aquí lo positivo, por la variable que representa, lo positivo es que se abrió hacia abajo, es decir, más entidades redujeron su porcentaje de analfabetismo. En 2010, algo no muy bueno, era que el 50% de las entidades, es decir, 16 estados de México,
tenían un índice de analfabetismo entre estos valores, de aquí hasta acá, ¿sí? Y 2 de ellas tenían un índice de analfabetismo pues que iban más allá de la variación que venían mostrando las demás entidades. Aquí pues se redujo, en términos generales se redujo. Aquí tenemos al 75% de las entidades y aquí esto se redujo la variación, es decir, aquí teníamos muy abierto, era desde 2.1 hasta 17 y algo. Había mucha diferencia entre el del mayor porcentaje de analfabetismo y el menor. Aquí esa variación se redujo, se hicieron más chiquitas, se redujeron los bigotes, pero hay 3 entidades que tienen un comportamiento atípico. Entonces habría que hacer énfasis en analizar cuáles son las particularidades de esos datos, ¿no? de esas entidades. Entonces el diagrama de caja es muy útil para hacer comparaciones de diferentes grupos.